La semana pasada estuvimos viendo acerca de esta idea de cómo cambia la gente. Dijimos que todos comprendemos nuestra necesidad de cambio, pero dijimos que había una brecha y hablamos de esta brecha entre el conocimiento del Evangelio y la aplicación del Evangelio. Dijimos que hicimos siempre esta idea, ¿no? Sabemos que el Señor nos perdona en el pasado, somos justificados, en el futuro seremos glorificados, hablamos de la esperanza futura, pero nos cuesta ver las implicancias del Evangelio ahora, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos es que esto se debe a algunos tipos de ceguera, ¿no? Vimos Pedro, ¿se acuerdan? Segunda de Pedro dice que si hay cosas que no abundan en nosotros, estas cosas de las cuales tenemos que responder al Evangelio, ¿se acuerda? Añadid con diligencia a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y así todas estas ideas progresivas que tenemos ahí. Dijimos que cuando eso falta, Pedro dice que estamos ociosos y sin fruto. Y muchas veces vemos que en nuestra vida, a pesar de que llevamos años en el Evangelio, a veces pasa por periodos de improductividad o falta de fruto. Pareciera que el Evangelio no tiene implicancias en mi vida. Y dijimos que se debe a esto, a que a veces no somos siempre conscientes del pecado en nuestra vida, ¿no? De la presencia del pecado en nuestra vida o de nuestra identidad en el Señor. Somos ciegos a la provisión de Dios. ¿Se acuerda que decía Pedro? Que nos ha dado algunas cosas que pertenecen a la vida. ¿Cómo dice Pedro? Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, para vivir como Él manda. Entonces, olvidamos que el Señor nos ha dado todas las cosas para vivir como Él nos pide, y también el proceso, ¿no? Que la manera en cómo trata a Dios con nosotros para santificarnos. Dios quiere que seamos felices, pero más que seamos felices, quiere santificarnos. Y la manera de santificarnos es por medio de la prueba, y la prueba a veces es difícil. Dijimos que el oro, las piedras preciosas o los metales preciosos se purifican con fuego, ¿no? Y Pedro dice precisamente: no os sorprendáis cuando venga ese fuego de prueba, como si algo extraño aconteciese. Dice, porque el Señor trabaja así en la vida de sus hijos. Obviamente no es fatalismo, pero sí es comprender cuál es el proceso en el que el Señor quiere tratar con nosotros. Y dijimos que cuando hay un vacío, cuando existe esa distancia entre la salvación en el pasado y nuestra gloria futura, la llenamos con algo, y la llenamos con todas estas cosas que están acá, que son cosas buenas, pero que reemplazan o hablan acerca de un área del cristianismo. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy día vamos a ver algo similar, en que cosas buenas, pero que no alcanzan a ser lo suficiente, o más bien que nos muestran que eso no es lo suficiente, son las maneras en cómo intentamos cambiar, ¿no? Pero dijimos allí que obviamente el presente se debe llenar con el Evangelio, con la realidad de que el Evangelio es quien nos transforma. Y hoy vamos a ver esto. Ahí el título dice esperanzas impostoras. ¿Por qué? Porque en este proceso de cambio en nuestra vida, y eso es lo que estamos estudiando, acá tenemos, ¿no? Nada, como dice la cita al final, nada es más obvio que la necesidad de un cambio, y nada es menos obvio que cuál es el cambio que se necesita y cómo puede ocurrir ese cambio. Lo explico. Entendemos que necesitamos cambiar, ¿cierto? Sabemos que hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Lo que nos cuesta discernir es cuáles son las cosas que tienen que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Sabemos que algo tiene que cambiar, no puede seguir así, ¿no? O si sabemos que queremos mejorar, no puede seguir así, si seguimos haciendo lo mismo. Pero nos cuesta identificar cuáles son las cosas que tienen que cambiar, y también nos cuesta identificar cómo tiene que ocurrir ese cambio, ¿no? Y ahí es donde estas esperanzas impostoras, ¿no? Nos afectan. Hoy, como dice ahí, vamos a considerar cómo las influencias de este mundo nos llevan a nosotros a buscar senderos alternativos para cambiar, ¿no? Que van más allá de las Escrituras, ¿no? Que pueden ser buenos, que pueden ser útiles, pero van más allá de las Escrituras. Como dice ahí, todos queremos cambiar, pero muchas veces buscamos soluciones equivocadas, ¿no? Después dice, la cultura ofrece atajos que prometen transformación,
pero sin base bíblica, y lo más problemático en algún sentido es que hay un cambio, pero es un cambio estético, ¿no? Y cuando hay un cambio estético, ¿cuánto dura? A los que tenemos auto, nosotros lavamos el auto. Bueno, digo nosotros, algunos lavan el auto, yo no lo lavo mucho. Pero cuando lavamos nuestro auto, uno lo ve y parece que está nuevo, ¿verdad? Pero resulta que el motor no anda, ¿no? Y puede estar muy lindo por fuera, pero no anda. Y aún incluso, si todo anda bien por dentro, pero el cambio por fuera, acá llueve un poco, salimos a algún camino por ahí de tierra y ya el auto se vuelve a ensuciar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, ¿no?, es cómo a veces buscamos en otros lugares y cómo la cultura en la que nosotros vivimos nos ofrece también alternativas de cambio, que algunas son útiles, dijimos, algunas nos van a ayudar, pero que sin Cristo son insuficientes. Por ejemplo, muchas veces, a ver, yo quiero que participemos. Cuando alguien está desanimado, se ha encontrado con algún hermano de la iglesia que anda medio desanimado y no ha venido algunos domingos, y nosotros nos encontramos con esa persona, ¿qué es lo primero que le decimos? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Y si queremos dar un consejo, que normalmente intentamos dar un consejo, ¿no? La persona dice, no, que estoy desanimado, no sé qué me pasa, obviamente hay problemas, o le pasó algo que no sabe cómo explicar, alguna frase que solemos decir. ¿Ya? No te alejes, ¿ok? Lee más la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a alguien le pasa algo que no puede explicar y dice, no sé por qué me pasó esto, y nosotros decimos, Dios es... ¿No? ¿Qué decimos nosotros? Le pasó algo que no sabe cómo explicar, y nosotros decimos, no, tranquilo, Dios es ya misericordioso, o Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas. Y obviamente esas respuestas podrán... No están mal, pero creo que no, y no es lo que necesita, ¿no? Y creo que nos ayuda más a nosotros decirle esas cosas. Nosotros quedamos bien con nosotros mismos, que lo que es que le puede ayudar a esta persona. Y a veces esas mismas cosas que parecen infructuosas, esas palabras, que se sigue sintiendo igual, y a veces se siente más amargado, ¿no?, y con mayor depresión. Pero esa persona sabe que necesita algo, ¿verdad? Sabe que necesita algo. Lo que pasa es que no sabe qué es lo que necesita, ni cómo encontrarlo, ¿no? Entonces, vemos, no sé, alguien en una relación, un matrimonio, que están con dificultades, ¿no? Que saben que necesitan cambiar, ¿no? Qué sé yo, se discuten, y uno, ¿qué le dice cuando alguien que está así, está con rencillas en su matrimonio? Tiene que aprender a perdonar, tiene que saber escuchar, ¿no? Que tiene problemas de comunicación, y son cosas que, a ver, nosotros le vamos a aceptar. Si tiramos 1, 2 de 3, alguna va a ser, ¿no? Pero la verdad es que estas personas saben que necesitan cambiar, pero muchas veces se sienten atorados, porque cuando piensan acerca del qué y del cómo, no saben a dónde ir, y no siempre reciben lo que necesitan. Entonces, lo que realmente necesitan es eso, identificar el verdadero problema y descubrir la verdadera solución. Hoy vamos a ver la primera parte, poder identificar a lo menos algunas de las falsas esperanzas. Todos, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Yo no lo anoté el pasaje ahí en la pantalla, pero vaya, Colosenses capítulo 2, versos 6 al 8. Colosenses 2, 6 al 8. ¿De acuerdo? De Colosenses, ¿cierto? Colosenses 2, 6 al 8. Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿no? Dice así: por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo está hablando a los hermanos aquí acerca de la libertad en Cristo y les dice que se mantengan firmes en lo que aprendieron, ¿no? En lo que fueron confirmados en cuanto a su fe, ¿no? Y sean agradecidos. Pero fíjense lo que dice el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo voy a leer hasta el verso 10, porque eso es lo que va a continuar la semana que viene. Porque en Él al Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué pasaba en las iglesias? Vamos a poner un poquito de contexto aquí. ¿Qué pasaba en las iglesias en Colosas? Estaban siendo afectadas por ciertas ideas y filosofías que hablaban de que si realmente querían llegar a un conocimiento pleno, deberían ser iniciados en algunas cosas. O sea que el conocimiento pleno del Evangelio estaba reservado solo para algunos, ¿no? Que deseaban ir por un camino, entre comillas, paralelo, ¿no? Porque en realidad no era paralelo, era contrario. Pero si realmente tú quieres, mira, tú tienes que dedicarte a estas ideas, ¿no? Y que como que está encubierto, tienes que descubrir. Y obviamente cuando uno empieza así, uno se pregunta, ¿dónde? Bueno, y ahí surge un montón de respuestas y hasta el día de hoy. Puede estar dentro tuyo, puede estar en el ambiente, puede estar en cualquier otro lugar, pero Pablo lo que está aclarando es que se mantengan firmes en lo que aprendieron, porque Cristo, ¿no? Cuando ellos hablan, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, le dice, en Cristo está manifestada toda la divinidad, ¿no? Y yo decía, no, hay cosas que necesitamos conocer por fuera de la divinidad, ¿no? O podemos conocer por fuera, conocer de Dios por otros medios, y no necesariamente por Cristo. Entonces ellos creían en Cristo, pero estaban también absorbiendo ideas, pensamientos para sus propias vidas, no solamente para creer en ellas, sino que para ayudar a sus vidas de otros lugares, ¿no? Y que algunas podrían ser útiles incluso. Pablo lo dice más adelante aquí en Colosenses, cuando habla de que estas ideas que algunos tienen de irse a lo lejos para apartarse de la malignidad del mundo, ¿se acuerdan? Pero dice, ¿qué provecho tienen si a donde van llevan el verdadero problema? Que el problema no está afuera, el problema está dentro nuestro, ¿no? Esas cosas pueden tener cierta virtud, pero no tienen ningún provecho contra los pecados. Entonces, en ese contexto está hablando Pablo, y va a ser los versículos que nos van a ayudar esta semana y la que viene. ¿Por qué? Porque todos vivimos en algún punto entre la esclavitud y la libertad, y acá Pablo está hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, y la Biblia nos advierte de lo engañoso que es el pecado, porque lo que hace el pecado, ¿qué es? Precisamente lo contrario de la libertad. Nos amarra, ¿no? a Él, y está lleno de promesas de libertad, ¿no? Pero la verdadera libertad la tenemos en Cristo, ¿no? Pero nuestra cultura tiene sus propias promesas de libertad, ¿no? Soluciones falsas, en teorías de mejoras también en cuanto al cambio que nuestra vida necesita, ¿no? Y todas estas alternativas pueden ser atractivas, nos prometen ayudarnos, nos prometen a mejorar nuestra vida, nos prometen a vivir mejor, pero no es algo, nosotros lo vemos en el día de hoy. Hay un montón usted se mete a internet y hay un montón hoy día es muy común esto del coaching, ¿lo ha escuchado? ¿No? De personas que hacen coaching, ¿no? Y uno queda por allá por los cielos. O sea, si el que está medio desanimado va a alguno de estos talleres, sale pero como un cohete, ¿no? Porque uno es el mejor, uno puede con todo, y es cierto que a veces uno necesita ciertas herramientas o ciertas
gestión por ejemplo, de nuestras emociones o de nuestro tiempo, de herramientas que nos pueden ayudar a organizar mejor nuestra vida. Pero eso nunca es suficiente si lo ponemos al lado de Cristo, ¿no? O esas cosas no van a ser ninguna ayuda a nosotros si dejamos a Cristo de lado. Entonces, Pablo advierte, dice, cuidado que nadie, verso 8, cuidado que nadie os engañe, que nadie os cautive. La idea allí es esta idea como de secuestrar, de que no seamos secuestrados por la falsedad, ¿no? Porque nos atrapa cuando menos pensamos, ¿no? El engaño nunca es burdo, nunca es así que nosotros sabemos que nos están engañando, ¿no? El engaño es sutil, ¿no? Y la Escritura nos dice que Satanás es un ángel de luz y sus engaños son sutiles, ¿no? Entonces, aunque nos vemos enfrentados a un montón de estas cosas, debemos estar atentos a estos engaños, ¿no? que el mundo nos ofrece. Y la pregunta, antes de ir a cuáles son algunas de estas cosas donde nosotros buscamos el cambio y donde el mundo busca el cambio, y nosotros también somos engañados por esas ideas, preguntarnos, ¿por qué cree usted que somos tan fáciles de ser engañados? ¿Por qué cree que somos cautivados tan fácilmente? ¿Por qué es que somos engañados fácilmente? Por otras ideas que ya sea que se parezcan al Evangelio o no, pero que sí nos parece que nos están ayudando de cierta manera. ¿Por qué nos es fácil ser engañados por estas ideas? Ya, ok, porque no requieren a veces un gran sacrificio, sino que es algo instantáneo, ¿no? Aparentemente, ok, sin mayor esfuerzo. ¿Por qué más? Ya, por curiosidad. ¿Qué más? Ok. No se seduce porque prometen algo rápido y bueno, claro. Y hablan maravillas y bueno, y sé. Muy bien, ahora yo creo que la mayor razón de por qué a veces somos engañados, y por eso Pablo advierte, mirad que nadie se engaña, es porque a menudo todas estas ideas toman prestado algún aspecto de la verdad. Toman prestado algún aspecto de la verdad bíblica. Nosotros sabemos que no existen las medias verdades, ¿o sí? ¿Una media verdad qué es? Es una mentira. Entonces, algunas de estas ideas toman algún aspecto de la verdad bíblica. Entonces, nos habla, por ejemplo, la Biblia nos manda a hacer el bien, ¿sí? Un montón de veces, ¿no? La Biblia nos manda a preocuparnos de nuestra vida, también. Y toman cosas así, que sabemos que están en la Escritura, pero la toman sin el abordaje que hace la Escritura y dejando especialmente a Cristo de lado, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas vanas y engañosas existen en nuestra cultura? ¿Cuáles son las que se presentan como una alternativa convincente en lugar de un cambio centrado en Cristo? Bueno, estas son algunas de las más comunes. Estas son las que vamos a ver en el día de hoy. A lo menos 5. Y cuando la analicemos nos vamos a dar cuenta que a veces nosotros también hacemos este abordaje así, ¿no? O solamente está ahí. O a veces comenzamos por aquí y como no funciona, entre comillas, porque este es el asunto, estas cosas funcionan. Pero esto es como tener el motor de arranque en el auto, para los que entienden de auto. El auto arrancó, pero no tiene rueda, ¿no? Entonces el motor está andando, pero no vamos a llegar a ninguna parte, ¿ok? Entonces vamos a ver la primera, cuando habla ahí, ¿no? ¿Qué es lo que necesita cambiar? Esto sería la pregunta quizá, ¿no? O ¿dónde buscamos el cambio? ¿Qué es lo que cuando nosotros decimos, ok, entiendo que tengo que cambiar? Dijimos al principio de esta clase que lo que nos cuesta dilucidar es qué es lo que tiene que cambiar y cómo tiene que cambiar, ¿no? El cómo lo vamos a ver la semana que viene, pero el qué, muchas veces pensamos que lo que tiene que cambiar, ¿qué es?
Lo primero que dice ahí, mis circunstancias. ¿Se alcanza a ver, no? Sí, ok. El enfoque del cambio más simplista y el más popular se enfoca en las circunstancias, normalmente circunstancias externas, ¿no? Por ejemplo, necesito más dinero. Es algo que todos quizás diríamos, ¿verdad? Sí, todos necesitamos más dinero para poder llevar a cabo los planes que se nos vienen a la cabeza, ¿no? O cuando comenzamos con estas ideas, bueno, si yo pudiera, ¿no? O si yo fuera cualquier otra cosa, o si yo fuera más lindo, ¿no? Y así empezamos. Mi señora dice, no puede ser más lindo de lo que es. Gracias, Maricel, me sube el ánimo. Pero si yo pudiera vivir solo, si yo pudiera tener más dinero, si yo pudiera casarme con X personas o dejar de vivir con X personas, mi vida sería otra, ¿no? Y así podemos construir un montón de ideas que están relacionadas con esto, ¿no? Si mis hijos fueran X, ¿no? Si mis papás fueran X, entonces este es el tipo de pensamiento que es común. A mí me ha pasado muchas veces cuando tengo que lidiar con mi enojo. Yo les dije, a mí me decían el merguñón. Entonces a veces yo estoy allí intentando concentrarme en algo y algo me saca y me enojo con alguno de mis hijos y lo reto porque no obedece a algo que yo les pedí, y al final me desquito con ellos, pero pienso que el problema son ellos, son las circunstancias que ellos traen a mi alrededor, ¿no? Porque creo que es correcto enfocarme en su falta en vez de enfocarme en mi necesidad de cambio, ¿no? Entonces, cuando intento cambiar, muchas veces, y lo más fácil es enfocarme, ¿cuáles son las cosas que a mi alrededor me están afectando, que no me permite cambiar, o que me tienen atascado aquí? Y por supuesto vamos a encontrar, un montón de cosas a mi alrededor que me parecen que me afectan, ¿no? Entonces, señalamos con el dedo, ¿no? A los demás, pensando que así van a cambiar de alguna manera las circunstancias a mi alrededor, o que la meta para cambiar en mi vida es cambiar las circunstancias. Pero fíjese, ¿se acuerdan Génesis 1? ¿Qué pasó? Eva y Adán comen de lo que no deberían comer. ¿Qué es lo que sucede? A Adán le piden explicaciones. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Se acuerdan? Acá tiene dos lados. Él le echa la culpa a Eva, ¿no? Y a Dios mismo, porque le dice, la mujer que tú me diste, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿no? La culpa es de otra persona, la culpa no es mía. La culpa es de otra persona, de los que están a mi alrededor, ¿no? De los que hacen mis circunstancias. Y si no es una persona, a veces, ¿no? ¿Quién ha tenido así, no sé, va un mal día de trabajo, un mal día de escuela, y llega a la casa enojado? ¿Quién paga los platos rotos? Y los que están alrededor, ¿y en qué nos justificamos? No, es que hoy día no me prendió la cocina y el horno no quiso funcionar, ¿no? O en la escuela la profesora me retó y me peleé con mi compañera, y en el trabajo me dieron un montón de cosas y no las pude terminar, ¿no? Y así, el día me fue mal, entonces me justifico para que no cambiar realmente yo y pagar los platos los que están a mi alrededor. O empezamos a echarle las culpas a las circunstancias para no hacer lo que es correcto, ¿no? Por ejemplo, lo primero que decíamos, necesito más dinero. Entonces, como no tengo el suficiente dinero, ¿qué hago? Y empiezo a endeudarme, o empiezo a no pagar los impuestos, o empiezo a hacer ahí negocios truchos porque necesito salir a flote, y voy a encontrar una justificación para que mis circunstancias sean diferentes. En cada situación difícil siempre va a abundar la tentación de culpar a los demás. Es lo que dice ahí, ¿no?
En cada situación difícil va a abundar la tentación de culpar a alguien más. Y este enfoque del cambio no solo es engañoso, sino que es vano, no genera ningún cambio. Porque no toma en cuenta mi necesidad de la gracia redentora de Dios y coloca la culpa de mis pecados delante de Dios, ¿no? Culpamos a Dios de haber puesto en nuestras vidas, ya sea una circunstancia difícil o una persona difícil, ¿no? Como Adán, ¿no? Y culpamos a Dios de que Él puso las circunstancias difíciles. De alguna manera estamos poniendo en tela de juicio el carácter de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios. Y obviamente con este enfoque la gracia de Dios no es lo que vamos a estar buscando ni es lo que vamos a recibir. Entonces, una de las maneras donde buscamos cambiar, ¿no?, es mi circunstancia. Y si bien a veces tenemos que abordar las circunstancias que están a nuestro alrededor, pero cambiando mis circunstancias no va a cambiar lo que yo necesito que cambie, ¿no? Segundo, si hay pregunta, adelante, ¿ok? Segundo, y la más común, tal como la circunstancia es mi conducta, ¿no? Nosotros reconocemos que necesitamos cambiar. Por ejemplo, ¿alguien lucha con la paciencia? ¿Sí? Ok. Y decimos, yo debería ser más paciente. Entonces, con decir eso, me quedo súper espiritual. No ha cambiado nada, ¿no? Pero digo, sí, no, yo debería ser más paciente. Y aun cuando lo reconozca y tenga la actitud de decir si realmente lo necesito, o no debo enojarme tanto con mis hijos, o con mi esposa, o con mis compañeros de trabajo, cualquier cosa que nosotros reconocemos que necesitamos cambiar, ¿no?, y que está ahí cerca, y muchas de estas cosas son verdaderas, pero así como nuestra conducta necesita un cambio, pero este enfoque solo lo que va a atacar son las acciones externas y no va a atender las razones por las que nosotros continuamos haciendo estas cosas. Si nosotros atacamos la conducta, por ejemplo, yo no voy a gritar más. Ok, ¿cuánto dura eso? Hasta otra circunstancia que alguien me haga gritar, ¿no? Y a veces luchamos, y yo llevo 3, un amigo un día me dice, acá en Uruguay, muy enojones, y gritaba mucho, y ahí estábamos abordando el tema que estaba tratando de llevarle, y me dice, Felipe, llevo una semana que no grito. ¿En serio? Sí, ha sido maravilloso. Ok, ¿por qué? No, porque no me ha generado problemas con mi esposa, mis hijos. ¿Y tú cómo te sientes? Estoy ahogadísimo, me dice. yo no sé qué hacer, dice, porque estoy así, estoy que reviento. Y claro, podemos cambiar nuestra conducta, pero no hay realmente el cambio que nos hace, ya sea impacientarnos, enojarnos o deprimirnos, cualquier cosa que en nuestra conducta sea manifiesta, que sabemos que debe de cambiar. Pero si abordamos solamente la conducta, va a durar un tiempo y no va a ser suficiente. Entonces, la persona simplemente espera poder reemplazar la mala conducta con una buena conducta, ¿no? Ahora yo ya no me enojo, incluso ahora digo buenas palabras, ¿no? Intentamos reemplazarla, pero esa persona que solo necesita ser hábil con manejar estas circunstancias o situaciones, pero no quiere realizar el trabajo. Porque, a ver, ¿por qué somos impacientes? Hoy nos vamos a ir a la filosófica ahora. ¿Por qué somos impacientes? ¿Cuál cree usted que es una de las razones por qué nos afecta el ser pacientes, el practicar la paciencia? Porque queremos que las cosas salgan Ya, ya. y preguntamos lo mismo. ¿Por qué queremos que salga ya? Es un deseo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando pienso primero en mí, yo. Egoísmo. Okay. Entonces ya tenemos que reconocer qué cosa. Que tengo un problema de egoísmo. Ok, vamos más profundo, sigamos. ¿Por qué soy egoísta? ¿Por qué estoy siendo egoísta? ¿Cuándo viene? Porque esto no surge así de la nada.
todas las cosas surgen de lo que yo me alimento, de lo que yo nutro, de lo que yo o no hago. ¿Por qué surge en mi corazón el pensar antes que en Dios o en las demás, pensar en mí? ¿De dónde viene? El corazón, Ya, ¿cómo? En la carne. Entonces estoy viviendo una vida carnal. Sigamos más profundo y podemos ir más y ver, ok, ¿y por qué estoy dando lugar a la carne? ¿Cuáles son los deseos que estoy alimentando? Y a veces es simplemente que lo que estoy cocinando se demora, o que estoy en una fila en el hábitat y se demora, o estoy en un tráfico y se demora y me pongo impaciente, y ahí se manifiesta el problema de mi corazón. Que no viene, el problema no es el tráfico, el problema no es el horno, el problema no es la fila en el banco, el problema es que estoy alimentándome a mí hoy día. El mundo, las redes sociales, que es lo único o lo primero y lo que más nos repiten. ¿Por qué uno se mete a las redes sociales? ¿Y por qué pasa tanto tiempo allí? En cualquiera. Porque cuando me meto ahí, ¿en qué estoy pensando? En mí. Yo quiero estar ahí conmigo mismo, sea lo que sea que estoy haciendo, pero al estar ahí me desconecto de los demás, ¿no? Y estoy ahí y comienzo a alimentar mi corazón para mis propios intereses, yo. Entonces después, cuando estoy en la fila del banco y se demora, ¡pum!, ¿no? Salta la llave. Pero la llave saltó no porque la fila estaba larga, saltó porque hay cosas que yo estoy alimentando, hay cosas que estoy descuidando en mi vida que me van a llevar ahí. Entonces, si yo abordo simplemente mi conducta, no voy a estar abordando el verdadero problema, ¿no? Porque ir a abordar el problema es trabajoso, es doloroso, porque tengo que ver lo sucio de mi corazón, lo sucio de mi mente, de mis motivaciones. Y solo quiero lidiar con el problema de la conducta sin abordar el verdadero problema de mi corazón, ¿no? Entonces, es la versión quizás más cristiana, porque sabemos que la Biblia nos manda a conducirnos y a comportarnos de cierta manera. Aún incluso cuando un enfoque de esto nos ayudaría con, no sé, recordar versículos bíblicos que hablen de la paciencia. Entonces, cuando estamos ahí y empezamos a repasar versículos que nos hablen de la paciencia, nos hablen de la ira, y no es malo, pero la Biblia está llena de principios, de mandamientos, como por ejemplo de ser paciente, de hablar la verdad en amor, de escuchar bien, de hablar gentilmente a los demás, pero un enfoque en la conducta para el cambio es sumamente inocuo, es hueco, no nos sirve, ¿no? Es vano, es vacío, porque no toma en cuenta la necesidad de Cristo y de su poder para cambiar primero mi corazón y luego la conducta. Pero nosotros abordamos al revés, cambiamos la conducta, y cuando empezamos a ir en lo profundo de las razones de mi conducta, como es tan sucio, dejamos hasta ahí. Y nos dura un tiempo y después lo cambiamos con otra cosa, ¿no? Entonces, los pasajes de la Biblia enfatizan siempre la necesidad de una nueva conducta, pero siempre basados, como dice aquí, ¿no? De la manera que recibiste al Señor, andad en Él, arraigados, edificados en Él, siempre obrando o basándonos en la gracia de Dios que va a obrar para nuestro cambio, ¿no? Un enfoque del cambio que solo se enfoca en la conducta externa nunca es suficiente, pero el cambio bíblico es mucho más que eso. Entonces, ¿se entiende? ¿Lo reconocemos a veces en nuestra vida? Y sí, ¿no? Tercero, y avanzamos rápido, dice allí mi forma de pensar. Muchos de nosotros creemos que si nuestro pensamiento se ajusta, ¿no?, o necesita ser ajustado para que mi conducta refleje esos sentimientos, esos pensamientos. Por ejemplo, vemos una publicidad, no sé, a veces sale aquí en Uruguay, ayude de, ¿cómo se llama?, de UNICEF, ¿no? Vemos ahí la necesidad de los niños
en África que están pasando hambre y nosotros vemos eso y pensamos, yo debería hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? Mis pensamientos me hacen sentir mal conmigo mismo y yo obro el cambio, ¿no? Y esto es una manera también, ¿no? Cambiando mi forma de pensar, ¿no? Y esta perspectiva del cambio, como dijimos, lo peligroso y por qué estas cosas nos seducen es porque tienen un aspecto de la verdad. ¿Nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar? Sí, la Biblia dice que sí. Romanos 12:2 nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero en vez de cambiar solamente el pensamiento, o más bien de que el Señor ayude a trabajar en nuestro entendimiento, lo único que hacemos es cambiar nuestra forma de pensar para nosotros mismos, ¿no? La mayoría de nuestras acciones y nuestras respuestas en la vida tiene que ver con nuestras expectativas, con nuestros deseos, con nuestra forma de pensar, ¿no? Y la Biblia nos llama a cambiar la manera en cómo pensamos de las cosas, pero nuevamente este enfoque omite la obra de Cristo, ¿no? Si nosotros simplemente cambiamos nuestra forma de pensar sin que Cristo obre el cambio en nuestra mente, va a ser esto, ¿no? Va a tener un buen arranque, pero no va a llegar muy lejos, ¿no? No va a producir un verdadero fruto, ¿no? Si nuestra relación con el Señor se reduce a cambiar mis pensamientos o a actuar como Él actuaría o pensar como Él pensaría, por ejemplo, si luchamos con el miedo, entonces pensamos que mi mente se debe enfocar en que debo confiarme en el Señor cuando uno tiene miedo, y está bien, pero este énfasis en el pensamiento como la solución a nuestro problema falla en que no incluya a la persona de Cristo en el cambio, ¿no? Y simplemente yo me esfuerzo por cambiar mi mente, mis pensamientos me engañan, tengo que pensar diferente, ¿no? Y a veces nos decimos nosotros mismos, tengo que cambiar mi forma de pensar, no tengo que pensar así, pero somos más que simplemente pensadores. ¿Se acuerda qué le dice Jesucristo a la mujer samaritana? Dios está buscando ¿qué cosa? Adoradores, ¿no? Que se entreguen al Señor. Y eso es lo que deberíamos hacer, y no solamente cambiar nuestro pensamiento. Nos quedan dos más. El siguiente es cuando lo abordamos acerca del concepto de nosotros mismos, ¿no? De cambiar el concepto de nosotros mismos. Y aquí viene, por ejemplo, lo que mencionaba yo hace un rato, estas ideas del coaching, ¿no? Esta idea de la autoestima, que de vuelta no está mal. Tú tienes que creer en ti mismo, tú tienes que pensar que lo vas a lograr, tú eres excelente, tú puedes hacer cualquier cosa que te proponga. Y ese enfoque, ¿no? Del cambio busca dentro de nosotros mismos para poder cambiar. O sea, que el cambio ¿dónde está? O el poder para cambiar ¿dónde está? Dentro de mí, ¿no? Dentro de mí, ahí en lo profundo yo sé que puedo. Y obviamente nosotros sabemos o asume esta idea de que hay bondad en nosotros o que somos intrínsecamente buenos, aunque hay bondad en nosotros. Pero la verdad es que la Escritura nos dice que el hombre es intrínsecamente malo, que Cristo es el que transforma nuestro ser interior. Si nosotros miramos solamente a nosotros mismos, lo que vamos a encontrar va a ser suciedad. Pero si miramos a Cristo y que Él nos puede cambiar, obviamente ahí sí va a haber un verdadero cambio. La suposición que hace esta idea es que nuestros corazones están vacíos y necesitan llenarse con algo, ¿no? Pero la verdad es que nuestros corazones no están vacíos. O están llenos de Cristo o están llenos de la carne, como mencionábamos recién. Dijimos, el vacío no lo soporta ni en la materia ni en lo espiritual. Entonces, el enfoque de la Escritura nos llama a abandonar las cosas con las que hemos tratado de llenar nuestro vacío, ¿no? Las que hablamos el otro día, ¿no? Y no pensar que el poder está dentro de nosotros mismos, sino que el poder realmente viene del Señor, ¿no? Y por último,
esta idea de, bueno, solo deberías confiar más en Jesús, ¿no? Y entonces se va a producir el cambio, pero la pregunta es, ¿quién es Jesús en el que necesito confiar? ¿Quién es el Jesús en el que necesito confiar? En algunos enfoques del cambio, dice el libro en el cual nos estamos basando, dice: Jesús es el terapeuta que satisface mis necesidades. Si el enfoque del cambio de la autoestima es engañoso y hueco, este último lo es aún más porque incluye específicamente a Jesús en la ecuación. Pero fíjese en esta cita, dice: pero ¿Jesús es mi terapeuta o mi redentor? Si es mi terapeuta, como yo puse las preguntas ahí, si es mi terapeuta, entonces Él satisface mis necesidades como yo las defino. Yo defino las necesidades, entonces Jesús satisface mis necesidades según mi definición de mis necesidades. Pero si Jesús es mi redentor, ¿quién define las necesidades? Él define mis necesidades verdaderas y atiende esas necesidades en maneras mucho más gloriosas de las que yo me puedo imaginar. Ahora la pregunta es esta para nosotros, quizá irnos con esta reflexión: ¿Jesús es mi terapeuta o es mi redentor? Si es mi terapeuta, Él es quien viene a elogiarme, me halaga, ¿no? En vez de tratar de amarnos a nosotros mismos, pensamos cuánto me ama Jesús, ¿no? Y este enfoque es engañoso porque se agarra de un aspecto, dijimos, de la verdad, ¿no? De que Dios nos ama profundamente en Cristo. Todo lo que el que lee la Biblia sabe que habla la Biblia acerca del amor de Cristo. Pero este enfoque sutilmente vuelve a Jesús en el que satisface, como dijimos recién, mis necesidades. Él llena mi vacío, ¿no? Como yo lo defino, mi vacío. Y Él vuelve el amor de Dios, ¿no? En algo que está a mi servicio. Pero el arrepentimiento por nuestra rebelión, por mi pecado contra Dios, no se menciona, ¿no? O si se menciona, es minimizado, ¿no? Porque se maximiza el amor de Dios. Pero vemos a Jesús, ¿no? En alguien que nos va a ayudar a hacernos sentir bien con nosotros mismos solamente. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios nos concede el perdón, nos limpia de la culpa, también nos llama a admitir que hemos abandonado su amor y que hemos buscado en otros lugares, y el amor de Dios por los pecadores también nos humilla, pero también nos exalta al mismo tiempo cuando confiamos en el Señor Jesucristo, pues en Él somos exaltados. Él llama a los pecadores a admitir su propio egoísmo y nos limpia y nos libera de ese falso amor. Entonces, cuando vemos qué es lo que necesitamos cambiar, necesitamos mucho más que sentirnos bien, ¿no? Necesitamos mucho más que llenar las necesidades que yo me impongo, sino que necesitamos ver el amor de Dios en Cristo y ver que solamente Él puede llenar ese vacío que yo estoy buscando en otro lugar, ¿no? Y como mencionamos aquí, muchas de estas cosas abordando un aspecto de la verdad, pero sin llegar realmente a abordar el verdadero problema. Entonces Jesús no es simplemente alguien que nos da lo que nosotros queremos para sentirnos bien con nosotros, sino que Él viene a limpiarnos, a perdonarnos, a llenarnos y también y especialmente a transformar nuestra vida. Ahora, Él no lo hace de acuerdo a mis planes. Transfórmame en lo que yo quiero. No, Él no está al servicio de nuestros caprichos, pero nos ama tanto que Él no quiere simplemente hacernos felices, sino que Él quiere hacernos santos. Y va a haber muchas ocasiones en que no nos va a dar lo que nosotros pensamos necesitar, pero sí nos va a dar lo que Él sabe que nosotros sí necesitamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo abordando el cambio? ¿Dónde estoy buscando yo el cambio? ¿Sé que tengo que cambiar? Nos estamos dando cuenta que sí, necesito cambiar. Estamos luchando con identificar qué y cómo cambiar. Quizás esto nos alumbra a ver que a veces estamos abordando el cambio de una manera equivocada. Quizás abordando un aspecto de la verdad, pero no en plenitud. No teniendo al Evangelio como el centro de mi transformación. Quizás abordando la conducta, que cambie mis circunstancias y cambie en un tiempo y otra vez tengo que volver a hacer gestiones para que esto mejore.
y siempre ahí con una u otra cosa. Pero cuando yo comprendo que Jesús es más que alguien que puede darme lo que yo creo que necesito, sino es alguien que puede transformar mi vida para darme lo que realmente yo necesito, entonces va a comenzar un verdadero cambio y una verdadera transformación en mi vida. La semana que viene vamos a ver los siguientes versículos ahí de Colosenses, así que léalo, y vamos a ver, bueno, cómo el Señor realmente cambia, ¿no? Y aborda también en nuestra vida esa verdadera esperanza y no la falsa esperanza del cambio. Bien, pongámonos en pie, demos gracias a Dios.